Bienvenidos una vez más a esta segunda parte de este entrenamiento titulado La Reina. Estamos muy agradecidos al Señor por poder contar con su presencia virtual y que juntos a través del Internet, no importa dónde se conecten, nos levantemos como luces encendidas para manifestar el conocimiento y la sabiduría del Dios verdadero. No esa falsa sabiduría, no esa falsa luz, sino la luz verdadera. Tal como dice el Evangelio de San Juan, Jesús es la luz verdadera, la luz que iluminaba a todo hombre. Pero ¿por qué dice luz verdadera si es que no había habido antes una luz falsa? Evidentemente, el apóstol Juan en ese primer capítulo de su Evangelio está haciendo clara mención a que Jesús es esa luz verdadera que no tiene nada en relación con esa luz falsa, esa primera luminaria. En el capítulo anterior compartimos un poco acerca del origen de la Reina del Cielo y de Querubín. Cuando hablamos de la Reina del Cielo, la identificamos con esa luz falsa, esa luminaria, que es creada por Dios en los albores de la creación, al principio, mucho antes que creara la materia y el cosmos, mucho antes que creara al hombre. Creó a ese lucero, esa luminaria, y con esa luminaria creó Dios otros seres del mismo género, luces también. Pero en algún momento determinado, estas luces se rebelaron contra Dios. Quisieron subir al trono de Dios, quisieron recibir o tomar esa adoración y esa honra que solo es digno de recibir Él. También hablamos acerca de Querubín, a quien nosotros identificamos como diablo o Satanás muchas veces. Vimos que es otro ser, no tiene nada de relación en cuanto a su naturaleza con Lucero. Hablamos de este querubín que sí era parte de la corte del Señor. Vimos que él estuvo en el monte del Señor, vimos que él estuvo en el Edén, pero de la misma manera que en su momento se reveló Lucero, se reveló también querubín. Ambos fueron echados de la presencia del Señor. Uno cayó a la tierra, el otro cayó a lo profundo del Seol, a la fosa, como dice la palabra. Y toda esta caída, estas rebeliones, dejaron en un desorden y en un caos terrible la creación que Dios había hecho en Génesis capítulo 1, versículo 1. También vimos cómo Dios restauró esa creación, cómo la completó en palabras de Génesis 2.1. Vimos cómo Dios fue tanto a través de Cristo el agente creativo como el agente de restauración. También revisamos Hebreos al respecto y pudimos entender de que son dos procesos, dos momentos distintos donde se realizan estas dos situaciones. La primera, la creación, haciendo Dios todo de la nada. La segunda, la restauración y el orden en el que Dios pone todo su ejército celestial. Sin duda fueron temas muy interesantes. Yo de verdad espero que todos hayan podido aprovecharlo y haber recibido estas palabras en su espíritu. Vamos a ir más adelante, vamos a entrar al capítulo 2 y vamos a empezar a entender cómo se produjo esa transformación, esa falsificación de esa entidad de luz, lucero, a la Reina del Cielo que hoy día conocemos. Pero primero, vamos a encargarle este tiempo al Señor. Yo quiero invitarle ahí donde está que pueda unirse conmigo en oración y que no importa que estemos separados geográficamente, nos podamos unir en torno al trono del Señor gracias al Espíritu Santo, pero también gracias a la tecnología, gracias al Internet. Señor, te queremos agradecer por el gran privilegio que tú nos das de poder reunirnos, hermanos, hijos tuyos, de tantas naciones, tantas ciudades. Señor, gracias porque en ti no hay océanos que nos separen, ni hay cordilleras que nos dividan. Tu Espíritu Santo nos conecta
sin importar el idioma o la distancia. Te bendecimos, Señor, porque tú estás descubriendo este tema delante de todos nosotros. Y te damos las gracias porque en tu corazón tú preparaste esto para este tiempo. Ayúdanos a entender los objetivos que tú tienes en este capítulo 2 y cómo podamos nosotros luego actuar y operar desde esta revelación, Señor. Sea tu paz, sea tu gozo sobre la vida y la familia de cada persona. Oramos de manera especial por esos lugares donde se han reunido hermanos para poder compartir esta transmisión. Pero también presentamos a esas personas que en solitario, desde un dispositivo móvil, están revisando el material juntamente con nosotros. Gracias, Señor, tú eres bueno. Gracias porque tu misericordia es para siempre. Te bendecimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos adelante entonces. Entendamos cómo se produjo esta extraña falsificación y juntos podamos ver qué es lo que tiene para nosotros hoy el Señor. Como bien saben, Jesucristo habla del diablo como el padre de las mentiras. Él dice que no hay en él verdad, que todo lo que dice es mentira. ¿Cómo él construye esta mentira de esta luminaria? ¿Cómo él migra los conceptos? ¿Cómo los utiliza? ¿Cómo hace que este evento se convierta en algo que va a afectar a toda la creación? ¿Cómo se da esta falsificación? Como siempre, el diablo necesita usar de la palabra de Dios, pero usarla de manera torcida, distorsionada. Cuando el hombre peca, ustedes saben que Dios da una promesa. Habla con sus hijos, habla con Adán, con Eva, y les da una promesa. Se le llama la primera promesa mesiánica. En esa promesa el Señor le dice al hombre y a la mujer de que va a venir uno que va a vencer a esta serpiente. No voy a entrar en detalles en cómo se produjo la caída, por cuanto creo yo que todos entendemos bien ese pasaje que está en Génesis 3. Simplemente me remito al versículo 15, que es donde Dios habla con Adán y Eva. El texto literalmente dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él mismo te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Recuerden que estoy leyendo la mayoría de los versículos de la versión Biblia Textual Cuarta Edición. Es interesante que haya un énfasis en Él mismo, mostrando que Cristo mismo, no Dios de manera amplia, sino Cristo mismo, le iba a aplastar la cabeza y de que en ese momento iba también a ser herido Él en su calcañar. Esta es la primera promesa mesiánica, como dije. Es el primer espacio en el que Dios promete que iba a resolver el problema del pecado. Ahora, esta es una lectura que nosotros le estamos haciendo desde Génesis 3:15, pero recuerden que Jesucristo ya había sido sacrificado aún antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando habla en este pasaje respecto a que Él iba a pisar la cabeza de la serpiente, está hablando desde la perspectiva de Jesús como ser humano, el Jesús, el Hijo de Dios encarnado, que iba a pisar la cabeza. ¿Cuándo? En la cruz. Cuando Él muriera,
iba a pisarle la cabeza. Es decir, eso que parecía una victoria para la serpiente, en realidad iba a ser su derrota definitiva. El diablo iba a pensar o pensaba de que iba a ganar, llevando a Jesús a la cruz. Pero lo cierto es que en esa cruz Jesús vence definitivamente a su adversario. Ahora, esta promesa, y la pongo en pantalla una vez más para ustedes, pone énfasis en que la simiente, es decir, la semilla, iba a venir de la mujer. Cuando dice aquí la mujer, está hablando en primera instancia de Eva, obviamente, pero está también haciendo entender que que iba a aplastar la cabeza, esta simiente, iba a descender como ser humano y por tal razón iba a descender de una mujer. Aparece aquí la mujer como el vehículo de redención a través del cual Dios iba a traer al Redentor. Ese elemento es el que el enemigo va a utilizar para crear toda una estructura de creencias y de pensamientos en torno a una palabra profética, en torno a lo que es, en este caso, la primera promesa mesiánica que encontramos en la Escritura. En el libro de Génesis 3:20, un poco más adelante, dice, y llamó Adán el nombre de su mujer Javá, por cuanto ella llegaría a ser madre de todo viviente. Literalmente ahí dice Isha. Isha se ha traducido como Eva, y Eva significa, o Javá, madre de los vivientes. Recuerden ustedes que el nombre que Dios le pone a la que llamamos Eva en realidad es varona. Dice, varón y varona los creó. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Si ustedes recuerdan, después de que se presente el pecado de Adán y Eva, Dios los encara y empieza Dios juzgando a todas las partes, a todos los que fueron parte de alguna manera de este pecado. Va a juzgar a la serpiente, va a juzgar a Adán, lo va a condenar a trabajar, va a decirle de que la tierra no le va a devolver ahora su fuerza, le habla del sudor, del sacrificio, va a tratar con Eva. Eva ahora está bajo la autoridad de su esposo, de Adán, pero también ahí es cuando se libera la promesa de que va a ser a través de la mujer que venga esa simiente que iba a destruir a este adversario. También vemos consecuencia sobre los animales y sobre las plantas. Entonces, es particular que un poco más adelante, apenas 5 versos después, Adán llame a su esposa Eva, deje de llamarla varona, porque ella había sido puesta ahora bajo su autoridad. Entonces, él le pone otro nombre, ya no usa el nombre que Dios le dio, la llama Eva. Pero es un nombre que también está recalcando la promesa que Dios había dado en Génesis 3:15. Es decir, que iba a ser de la mujer que descendería la simiente que pisaría la cabeza de la simiente de la serpiente también. Entonces, tiene mucho sentido de que Adán llame a su esposa como madre de los vivientes. Ahora, nosotros sabemos de que esta historia ocurre en un tiempo en el cual nosotros no tenemos una referencia cronológica. Por muchos años se ha argumentado de que la cuna de la civilización es Mesopotamia. En un momento vamos a hablar de Mesopotamia. En muchos sentidos puede ser cierto, ya que es en Mesopotamia donde se encontró los primeros vestigios, por ejemplo, de la agricultura. Hasta antes de eso,
El hombre, por lo que sabemos, en la historia regular, era nómada. Sin embargo, esa es una historia incompleta. Hoy día, a ciencia cierta, nadie sabe exactamente cuánto tiempo el hombre ha estado en la Tierra. Este es uno de los temas de mayor investigación, pero también, a pesar de todo el estudio y toda la búsqueda que se ha hecho, todavía se manejan fechas o tiempos más por conveniencia dentro de una lectura, un libreto histórico que ha sido difundido hace más de 50 años, que por las últimas investigaciones. ¿Cuándo aparecen las primeras ciudades? Se dice en el relato regular que en Mesopotamia aproximadamente 4000 años antes de Cristo. Sin embargo, cada vez salen informaciones, descubrimientos, investigaciones que van retrocediendo esa fecha. Hoy día ya hay evidencias arqueológicas de construcciones humanas, hablemos de prototipos de ciudades, que datan de por lo menos 25,000 años antes de Cristo. Estoy hablándoles de un tiempo muy cercano a la última era glaciar. Obviamente, esto todavía no es parte del canon histórico que se quiere manejar en todas partes. Esta teoría de presencia y construcción humana de más de 20,000 años todavía está siendo debatida y varios investigadores a nivel global están sacando publicaciones con evidencias que son bastante inquietantes, mostrando pruebas precisamente de construcciones humanas que tienen más de 20,000 años. Entonces, por un lado, podemos quedarnos con el relato tradicional, regular, que nos dice de 4,000 a 6,000 años antes de Cristo como el tiempo aproximado. Pero, sin embargo, tenemos que responder a otro tipo de evidencias que han estado apareciendo también los últimos 50 años. ¿Qué pasa, por ejemplo, con toda esa etapa paleolítica, donde se sabe y se han encontrado ya cementerios, tumbas, asentamientos? Habían comunidades de seres humanos en diferentes partes de Europa, Asia y África. La discusión entre si eran seres humanos, si eran homínidos, si eran neandertales, si eran cromañones, en fin, los nombres que la gente y la ciencia quiera dar en este momento son irrelevantes. No estamos haciendo una investigación acerca de la historia de la humanidad, sino más bien de la manera en que un evento ocurrido miles de años atrás, que es la caída de Lucero y la caída de Querubín, han plasmado su impacto en el desarrollo de la cultura de los pueblos. Para poder ver esto, para poder poner en perspectiva, permítanme retroceder bastante en el tiempo. Más adelante vamos a hablar de lo que pudo haber pasado 4,000 años atrás. Vamos a irnos a más de 30,000 años atrás. Hablamos de de las que se llaman las Venus paleolíticas. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Bueno, se ha encontrado evidencia lítica, a veces en madera, a veces en cerámica, que muestra un tipo de culto a la fertilidad a través de la figura de la mujer. A estas figuras, a estas entidades, se les llama las Venus paleolíticas. Básicamente son diosas madre que han sido representadas de diferentes maneras por hombres relativamente primitivos, mostrando de que era en la mujer donde había la energía femenina procreadora y donde había fertilidad. Es decir, esta es una lectura muy interesante de Génesis 3:15, cuando Dios le dice a Eva, ¿verdad?, de que de ella, de su simiente, iba a nacer el que iba a pisar la cabeza de su adversario.
pero de una manera distinta. Es decir, ellos ven a la mujer como la representación de la creación, de la naturaleza. Se han encontrado muchísimas figuras, imágenes, estatuillas representando esta diosa madre. No así de hombres, pero sí de mujeres. En muchos casos, esta mujer, como dije, es la personificación de la tierra o de la vida en general. Se ha teorizado que estas diosas madres tenían su origen en los matriarcados neolíticos pre-indoeuropeos. Todos sabemos de que las comunidades se formaron inicialmente como comunidades matriarcales, no patriarcales. Esto es muy interesante porque de hecho cuando se establecen las ciudades ya como las entendemos en la Mesopotamia, sí vemos estructuras patriarcales, pero en el Neolítico definitivamente hay muy poca evidencia al respecto. Se han hallado diversas figuras pequeñas y a menudo corpulentas en el transcurso de excavaciones arqueológicas del Paleolítico Superior, a las cuales se ha denominado Venus paleolíticas. Este arte paleolítico, estas representaciones femeninas, son escasas en proporción a otro tipo de restos o de residuos arqueológicos, pero son más numerosas que las masculinas. Y las más conocidas y llamativas por su realismo anatómico son las que en el siglo XIX se empezaron a conocer como Venus esteatopigias. Se vincula estas estatuillas a diosas de la fertilidad y la reproducción, como dije, también como representaciones mitológicas usadas en rituales individuales o colectivos y a las que se les atribuía cualidades que propiciarían la fecundidad femenina. Su cronología es muy amplia. La más antigua de todas estas data de al menos 38,000 años antes de Cristo. Estas figuras, en muchos casos, se las consideraba aparentemente como protectoras del embarazo y del alumbramiento. Las figuras tienen características similares, aunque han sido encontradas en diferentes lugares de la tierra y han sido también encontradas hechas de diferente material, pero en general tienen rasgos anatómicos que nos permiten determinar que sí son mujeres y de que obviamente eran consideradas o sagradas o especiales o protectoras, pero en todo caso representando a la creación, a la naturaleza como la fuente de la vida. Veamos algunas de estas Venus para tener una idea de lo que estamos hablando. Esta es la Venus de Hohlfels. Fue descubierta en un yacimiento alemán y es la más antigua conocida con al menos 38,000 años de antigüedad. Está tallada en marfil, tiene apenas 6 centímetros de alto, es una miniatura. Destacan sus enormes pechos, se ve sus órganos femeninos, caderas anchas, vientre. Hay una sobredimensión de los caracteres sexuales y sin duda la persona que talló esta figura tuvo o quiso hacer énfasis precisamente en esa capacidad reproductiva que tenía la mujer. Esta pieza se encuentra en el Museo de Prehistoria de Blaurebreren. Es, como dije, una de las más antiguas, estamos hablando de más de 30,000 años. También tenemos la Venus de Dolní Bestonice. Esta es una estatuilla de terracota. Data aproximadamente de 20,000 a 25,000 años antes de Cristo y fue encontrada en el yacimiento arqueológico de Dolní Bestonice, paleolítico, ubicado en la aldea homónima al sur en la República Checa.
Mide 111 milímetros de altura, carece de las extremidades inferiores, tiene 43 centímetros o milímetros de anchura, y esta estatuilla podría ser una de las evidencias más antiguas que tenemos en cerámica. Si ustedes toman unos instantes para ver la forma que tiene esta estatuilla, podrán darse cuenta de esa exageración que se hacía intencional, mostrando precisamente la fertilidad o la capacidad de reproducción que tiene la mujer. Probablemente la más famosa de todas estas Venus es la Venus de Willendorf. Esta es una Venus paleolítica que está datada aproximadamente entre 27.500 años y 25.000 años antes de Cristo. Fue hallada en 1908 en unas excavaciones de un yacimiento paleolítico cerca de Willendorf, en Austria, en las orillas del río Danubio. Tiene 11 centímetros de alto, 5.7 de ancho y 4.5 de grueso, con 15 centímetros de circunferencia. Actualmente se conserva en el Museo de Historia Natural de Viena, en Austria. Es interesante la forma de tocado que tiene la Venus. Aparenta ser una corona, pero hoy día se ha podido determinar que es un tipo de peinado muy elaborado. Ahora, estamos hablando, repito, de cerca de 25.000 años antes de Cristo. Esto contradice definitivamente las fechas que maneja el registro histórico actual, que nos hablan de 6.000 o 4.000 años antes de Cristo. Esta imagen, esta estatuilla, corrobora de que había gente intelectualmente muy preparada con la capacidad de hacer tallados minuciosos, y no solo eso, que al final uno podría decir que aún un ser con muy poco desarrollo cognitivo puede hacerlo. Vemos que por el énfasis que hace al tallar las figuras, hay la intención de mostrar cualidades implícitas, como por ejemplo el de la fertilidad. Entonces, para nada es algo que uno pueda desmerecer. Veamos una de mis favoritas. Esta se llama la Venus de Lausel. Es una obra que apenas tiene 43 centímetros de altura. La Venus de Lausel, o la Dama del Cuerno, es una de las obras básicas para comprender el arte paleolítico, tallado en piedra caliza. Fue descubierta en Francia en el año de 1909. De unas dimensiones que no llegan a los 50 centímetros de altura y un grosor de 33 o 36 centímetros, data de una antigüedad de 25.000 años. Ahora, yo quisiera que pudieran notar algunos detalles muy interesantes. Primero, que la figura, la cabeza de esta Venus está de costado. Ella sostiene un cuerno que tiene marcas que corresponden con los números del mes de un calendario lunar, y la otra mano la tiene muy suavemente reposando sobre su vientre, como queriendo indicar de que hay una relación entre los días del mes lunar y el vientre. Es interesante los detalles que tiene, es interesante la representación. También se puede ver una exageración en las proporciones, mostrando, tal como lo estuve explicando, de que hay el interés de poder sobreseñalar justamente esta capacidad de fertilidad que tiene la mujer. No menos impactante es esta diosa que se llama la diosa de Pano Corío, o la diosa serpiente. Esta data de 6.000 a 5.000 años antes de Cristo. Es una diosa sedente y coronada con rostro y cuerpo humanos y piernas que tienen forma de serpientes. Se le rendía culto en santuarios domésticos y su función era garantizar la continuidad de la vida.
Está hecha de arcilla, mide 14.2 centímetros, procede de Cato Lerapetra, Creta, Grecia. Esta es la figura de la diosa más antigua sentada en un trono, rodeada por dos felinos. Se llama la diosa madre de Cataluyuk. La imagen fue hallada en Cataluyuk, un antiguo asentamiento de los periodos neolítico y calcolítico en Anatolia, actual Turquía. Completada en algún momento del año 6000 a.C., la escultura fue descubierta por el arqueólogo James Mellard en 1961. En la actualidad, la figurilla se encuentra en el Museo de las Civilizaciones de Anatolia en Ankara. Como dije, lo que hace tan sorprendente esta imagen es que es la primera diosa encontrada escoltada por dos felinos, sentada en un trono. Y también en proceso de alumbramiento. Tiene características muy particulares, casi grotescas, pero ya nos muestra una entidad que tiene una posición de gobierno, que está en un trono y está escoltada. De alguna forma, yo creo que esta es una de las figuras más interesantes que describen la manera en la que esta entidad de la Reina del Cielo se presenta. Nunca sola, siempre escoltada, gobernando, sentada en un trono, haciendo siempre memoria a la gente de que de ella viene la vida, de que la capacidad de la reproducción al fin y al cabo está en ella, ¿sí? Muy interesante. Como dije, esta figura se encuentra en Ankara, en Turquía. Tenemos esta otra que la llaman simplemente Diosa Madre. Es una estatuilla de Pakistán. Data aproximadamente del 2600 a 1900 a.C. Está hecha en terracota. El culto a la diosa en la India se remonta a la India prehistórica. Los restos arqueológicos de las ciudades de la civilización del Indo, más o menos del 2600 a 1900, incluyen un gran número de figurillas femeninas de arcilla toscamente modeladas, generalmente llamadas diosas madre. Es importante entonces mencionar, al revisar esta imagen, de que es una de muchas imágenes encontradas en territorio indio. Ahora, estas son algunas de las imágenes más conocidas que están resguardadas en diferentes museos del mundo. Son una evidencia de que mucho antes de la Edad Promedio ya había un culto, una forma de reverencia a entidades femeninas y ya había una conexión entre la reproducción humana, la fertilidad y aún el gobierno en épocas muy anteriores a los 4000 años, como dice más o menos el registro regular. Ahora, todas estas figuras son testimonio de comunidades paleolíticas de las que no ha quedado mucho. Gradualmente se están encontrando, como dije, diferentes evidencias que muestran de que había construcciones, había cierto tipo de infraestructura que data mucho más antes de lo que la historia regular hoy nos cuenta. Pero, ¿qué sucedió en el Mediterráneo? ¿Qué pasó? Cuando hablamos nosotros del Mediterráneo, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la historia regular dice de que más o menos en el año 4000 aproximadamente, fecha más, fecha menos, depende qué material uno quiera leer, empieza a desarrollarse un proceso de civilización organizada cerca del Tigris y el Éufrates. Estamos hablando de un promedio ya de entrar a la edad de bronce,
con culturas que han dejado bastante evidencia arqueológica. Estamos hablando de la región de Babilonia. Seguramente que esta es una de las ciudades, para los que somos estudiosos de la Biblia, más conocidas entre nosotros. ¿Quién no ha escuchado hablar de Babilonia? ¿Quién no tiene alguna información o conocimiento de lo que es Babilonia? Bueno, dentro del Medio Oriente hay un área que tiene una relación muy estrecha con la historia bíblica antigua, que es conocida como la media luna fértil del Oriente. Esto es porque se asemeja a una media luna dispuesta boca abajo con sus extremos al oriente y al occidente. Esta es una región fértil en relación a todo su entorno, que es literalmente un desierto. Esta región es un área de lluvias, ríos e intensa actividad agraria y comercial que empieza en el oriente, en las tierras bajas de Mesopotamia, contiguas al Golfo Pérsico, y terminan hacia el occidente en la tierra de Israel, separada del área cultivada del delta del Nilo por un tramo de desierto al norte de la península del Sinaí. Por este espacio geográfico transitaron Abraham, Taré y muchos de los profetas a los que nosotros conocemos referencialmente en la Escritura. Obviamente, esta ruta en forma de media luna era la ruta obligatoria, básicamente porque era mucho más fácil conducirse por esa área, dada la presencia de agua, de comunidades, de aldeas, que simplemente atravesar de manera transversal el desierto, exponiéndose a sufrir la muerte. La palabra Mesopotamia viene del griego Mesopotamis, entre ríos. En el antiguo persa es el Miyarudam, o la tierra entre ríos, y del arameo Bet Nahirin, o entre dos ríos. Allí ustedes pueden ver, por ejemplo, Uruk, una ciudad famosa por ser la cuna de nuestro amado Abraham, muy cerca de Ur, toda esa región de Ur y Uruk. También pueden ver Akkad, que va a ser la capital de los acadios. Está Babilonia, precisamente Asiria va a florecer en un extremo, en uno de los ríos, muy cerca al Tigris. Babilonia va a florecer al lado del Éufrates. Más al norte tenemos la capital de Asiria, que es Nínive. Ahí está Sur, ciudades importantes, Mari. Bueno, toda esa región, ¿verdad?, es la que nosotros llamamos Mesopotamia o la media luna fértil del Oriente. En Mesopotamia destacan las siguientes regiones o territorios de grupos étnicos: la tierra de Sinar, Babilonia, Asiria, el territorio del reino de Mitanni y también Siria mesopotámica. En el extremo sur de Mesopotamia está la tierra de Sinar, en la confluencia de los ríos Tigris y Éufrates, en la cuenca del Golfo Pérsico. Toda esta área fue el escenario del surgimiento de la civilización actual más antigua que se conoce, los sumerios. Estamos hablando aproximadamente del siglo IV antes de Cristo. En proporción, por ejemplo, con los pueblos de este lado del mundo, de América, podríamos ver que los sumerios ya han dejado un registro aproximadamente en el año 4000, mientras que comunidades en el Perú, por ejemplo, que son bastante antiguas, lo que es Perú-Bolivia, datan del año 3000, tenemos China del año 2000, tenemos México, que más o menos abarca un periodo un poco anterior al año 1000, tenemos a Siria en un lapso de tiempo muy breve, Babilonia, desde la Babilonia primitiva, cerca del año 2000, hasta la caída de Babilonia posteriormente, ya en los últimos 500 años antes de Cristo. Estas fechas, como dije hace un momento, están en relación a la lectura tradicional que hoy hay de la historia.
Esto está cambiando y va a cambiar más. Sin embargo, para el relato, para la investigación y el trabajo que estamos haciendo, es bueno que tengamos las dos perspectivas. Por un lado, todo lo que son esas diosas paleolíticas, mostrando de que el culto a la Reina del Cielo no empezó en Babilonia como se enseña. Ese es un error. Ya había una forma de culto esparcido en Europa especialmente, en diferentes comunidades paleolíticas. Ahora que en Babilonia se logra armar un sistema de creencias organizado, jerarquizado, que va a ser exportado a todas las naciones como consecuencia de la dispersión de Babilonia que Dios hace en Génesis 11, eso sin duda. Es decir, hasta antes de Babilonia lo que tenemos es una creencia incipiente de la Reina del Cielo, asociándola a la fertilidad y a la reproducción. Después de Babilonia tenemos un culto organizado, formado, estructurado, conectado con las estrellas, conectado con el futuro, conectado con la hechicería, conectado con la monarquía, con ya una estructura de gobierno que tiene la capacidad de influir en las sociedades y en las comunidades. Entonces, más allá de que este culto haya nacido como tal únicamente en Babilonia, cosa que en lo particular yo no comparto, sin duda fue en Babilonia donde se organizó como una forma de culto que va a ser exportada a todas partes. Ahora, ¿pero por qué en Babilonia? ¿Por qué no en Asiria? ¿Por qué no en Egipto? Bueno, empecemos con el significado de Babilonia. Babilonia, en lengua sumeria, Kadigira, significa puerta del Dios. En acadio, Bab-Bilui. En babilonio, la puerta de dioses. Técnicamente, podríamos decir que Babilonia es una puerta. Y es una puerta por donde este sistema de creencias se introduce en la humanidad. Esa es la razón por la que era importante utilizar este lugar. Si ustedes recuerdan, hay un salmo muy precioso que dice: alzad puertas eternas vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. Dios había determinado de que los que tienen cuerpo espiritual se muevan en ambientes espirituales y los que tienen cuerpo natural se mantengan en ambientes naturales. Pablo nos explica de esto muy claramente. Dice que hay cuerpos espirituales y hay cuerpos terrenales. Ahora, ¿qué pasaba con Lucero? ¿Qué pasaba con Querubín? ¿Qué tipo de cuerpo tienen? Pues tienen cuerpos espirituales. Por lo tanto, no tienen legalidad para actuar en el plano terrenal. ¿Pero por qué actúan? Básicamente porque utilizan puertas humanas. Un ser humano tiene una naturaleza terrenal, un cuerpo biológico, pero también tiene un cuerpo espiritual. Es un ser espiritual. El ser humano es una creación única de Dios porque tiene acceso tanto al ámbito terrenal como al ámbito espiritual. Entonces, hay una razón por la que tanto Lucero como Querubín usaron al hombre como puerta de entrada para poder tener acceso y gobernar sobre lo terrenal. A nivel ciudad, a nivel país o a nivel reino, como quieran, Babilonia es una puerta. Y es a través de esa puerta donde llega todo este culto del Paleolítico y se forma un sistema organizado de creencias que va a afectar a todas las naciones de la tierra. Por eso es tan interesante poder entender el rol que tiene Babilonia. En el libro de Génesis, capítulo 10, hablando en relación a esto, dice en el versículo 1, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Veamos lo que dice el versículo 6. Hijos de Cam, Cus, Misraín, Fut y Canaán.
Versículo 8. Y Cus engendró a Nimrod, primer prepotente en la tierra. Versículo 9. Este era intrépido cazador, enfrentado a Adonai, Elohim. Por esto se dice como Nimrod, intrépido cazador enfrentado a Adonai. El nombre de Nimrod es muy conocido. ¿Quién es él? Bueno, primero veamos de quién desciende. Desciende de Cus, quien era hijo de Cam, quien era hijo de Noé. Así que es un descendiente de Noé por la línea de Cam. En segundo lugar, su nombre es muy particular. Nimrod literalmente significa rebeldía. En tercer lugar, es la descripción que se da de él en el versículo 9. Se lo llama prepotente, o en el caso de la Biblia textual cuarta edición, la palabra que se utiliza es intrépido cazador enfrentado. Ahora, aquí está hablando de estar en contra de Dios. Literalmente ese enfrentado debería traducirse como en contra del Señor, en contra de Jehová. La descripción es, por lo tanto, muy, muy particular. Él era un cazador, estoy hablando de un cazador de fieras, pero también él tenía una actitud de rebeldía contra Dios y abiertamente, por lo que nos deja ver el texto, por el significado y la descripción que hay de él, se levantó contra el Señor. Podríamos decir entonces que Nimrod es el primer prepotente. En el hebreo la palabra es marad, el primer rebelde, que se exalta a sí mismo en contra de Dios. Es 13º desde Adán por línea de Cam, tal como mencioné. En el versículo 10 de Génesis 10 dice: el principio de su reino fue Babilonia, Erec, Accad y Calne en la tierra de Sinar. De aquella tierra, siendo fortalecido, salió y edificó Nínive, Rehoboth-ir, Calá. Y en el verso 12 dice: y Resén, entre Nínive y Calá, que es la gran ciudad. Noten que la primera ciudad que él funda es Babilonia. Pero van a venir 7 ciudades más detrás de él. Todas ellas con características muy particulares que no es momento para poder explicarles. Espero que en algún momento puedan hacerlo o puedan ustedes revisar este material. Hay una escuela muy preciosa que dimos hace algunos años que habla acerca de Babilonia. Fue una escuela online que ustedes la pueden conseguir también en nuestra tienda del Ministerio Querigma. Habla muy bien en detalle respecto a estas ciudades, el significado de cada uno de estos nombres y la manera gradual en que muestran la expansión que hubo de este sistema de gobierno que viene a través de precisamente Nimrod. Vean ustedes, en el versículo 10 dice: el principio de su reino fue Babilonia, y ahí suelta otras ciudades, otros nombres, pero dice en tierra de Sinar, es decir, la región donde establece Babilonia es la tierra de Sinar. Ahora, ¿qué sabemos de Sinar nosotros en la palabra? Bueno, veamos lo que dice el libro de Josué 7:21. ¿Qué dice Josué 7:21? Dice: entre el botín vi un hermoso manto de Sinar y 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos. Los codicié y los tomé, y he aquí están escondidos bajo tierra dentro de mi tienda, y la plata debajo de ello. Esta es una historia que nosotros conocemos, es una triste, triste historia. Recapitulemos. La primera ciudad que Josué conquista es Jericó. Es interesante que el significado de esta ciudad es diosa luna. Después de esa apabullante, sorprendente, milagrosa victoria, el pueblo de Israel se encuentra muy confiado. Ahora, Dios había dado algunas instrucciones muy precisas, no solamente a Josué, sino a todo el ejército.
Por ejemplo, de que todo el botín de esa primera victoria, toda la primicia de esa primera guerra, iba a ser dedicada completamente a él. Esto quiere decir que nadie podía tomar botín. Pero hubo un hombre llamado Acán que no hizo caso de esa advertencia. Él encontró 3 objetos que los tomó por codicia y los escondió debajo de su tienda. Uno de esos 3, precisamente como ustedes han leído, era un hermoso manto de Sinar. En otras versiones dice manto babilónico. Ahora bien, él tomó eso, lo escondió bajo su tienda y no pasaba nada más. Cuando viene la siguiente batalla, lamentablemente se produce un desastre, porque el ejército de Israel tiene que correr por su vida, la situación se les desborda, y cuando Josué se presenta delante del Señor y le dice, Señor, ¿qué ha pasado? Lo que le va a responder el Señor es, Israel ha pecado. Y dice, no solo ha pecado, sino también ha escondido del botín que dije que no tomaran. La consecuencia sobre Acán es terrible. Él va a ser apedreado por todo el pueblo, junto con toda su familia, inclusive con los animales que él tenía. Todo esto por haber tomado este manto babilónico, este lingote de plata y estos ciclos, o este lingote de oro y estos ciclos de plata. Entonces, sí hay un castigo por la desobediencia, sin duda que la hay, pero también no pasa desapercibido que sea, como dije, un manto babilónico. ¿Qué otra referencia tenemos? En el verso 2 de Daniel 1, Daniel 1:2, dice, y entregó en su mano a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Jah Elohim, y los llevó a tierra de Sinar, a la casa de sus dioses, y colocó los utensilios en el tesoro de la casa de sus dioses. Bueno, aquí estamos viendo uno de los pecados de uno de los reyes de Israel, de Joacim. Recordarán ustedes que cuando es visitado por el rey de Babilonia, él lo lleva o presume de todos estos tesoros del templo frente a él, y él se va a llevar objetos. Hay 2 situaciones. En uno se relata cómo él presume, cosa que Dios le molesta, pero también está el hecho de que los utensilios, tal como dice acá, van a ser llevados a tierra de Sinar. Y claramente dice aquí, a la casa de sus dioses. Y colocó los utensilios, estas cosas que se llevaron, en el tesoro de la casa de sus dioses. Hay una tercera referencia que quisiera hacer en relación a Shinar, y este es un pasaje muy interesante que está en Zacarías. Zacarías capítulo 5, versículo 5 adelante, dice, y salió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza tus ojos y mira, ¿qué es lo que sale? Y dije, ¿qué es? Respondió, es un efa que sale. Dijo además, es el ojo de ellos en toda la tierra. He aquí, una tapa de plomo fue levantada, y había una mujer sentada en medio del efa. Y dijo, esta es la maldad, y la arrojó dentro del efa, y echó la tapa de plomo sobre su apertura. Luego alcé mis ojos y miré, y aquí 2 mujeres, y había viento en sus alas, porque tenían alas como alas de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y me respondió, a edificarle templo en tierra de Sinar, para que cuando esté listo sea colocado allí en su lugar. Qué interesante este pasaje de Zacarías, qué particular, qué revelador. Nos habla de la maldad, una entidad identificada como la maldad, y nos dice claramente en este pasaje de que cuando el profeta está mirando toda esta escena tan tremenda, él puede ver precisamente cómo unos ángeles actúan sobre esta entidad y la meten dentro de una cesta. Ahora, esta cesta, y aquí hay todo un juicio que se está haciendo,
Esta cesta es el vehículo de transporte de esta entidad llamada la maldad. Sí. Ahora, miren por favor lo que dice a partir del versículo 8, 5, 8. Yo estoy buscando en otras versiones para poder simplemente complementar. Yo tengo acá en la Biblia textual lo que están leyendo todos, pero también tengo otras versiones en mi Biblia. En el versículo 8 dice, esta es la maldad, y la arrojó en el interior del efa y echó una tapa de plomo sobre su apertura. Luego alcé los ojos y miré, y aquí 2 mujeres salían con el viento en sus alas, y tenían alas como alas de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y el cielo. Vean ustedes que ese tallado que ustedes están viendo al lado del texto es una descripción muy antigua. Esto fue encontrado en Babilonia precisamente, y tiene mucha relación precisamente con lo que se está describiendo aquí en Zacarías capítulo 5. Versículo 9 dice, luego alcé mis ojos, versículo 10, perdón, y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y la respuesta es muy interesante, dice, a edificarle templo en tierra de Sinar, para que cuando esté listo sea colocado allí en su lugar. Otras versiones de este pasaje dicen, por ejemplo, a Babilonia, que es donde le corresponde estar y donde le construirán un templo. Allí en el templo construirán un altar y sobre este pondrán ese recipiente. Leyendo la versión Yuneman dice, para edificarle casa en tierra de Babel y preparar, y la pondrán allí sobre su preparación. Por último, quisiera leer la Biblia Reina Valera 1909. Dice, y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. En la versión ESV en inglés también dice lo mismo, a la tierra de Sinar, para construirle casa para ella, que está siendo preparada para poner esta canasta y a ponerla en la base. Ahora, evidentemente, el texto nos revela de que hay algo en Sinar. Obviamente estamos hablando de Zacarías, estamos hablando de los 500 años antes de Cristo aproximadamente, y hay una referencia que en la tierra de Sinar se ha edificado o se está edificando un templo para la maldad. Cronológicamente, nosotros sabemos que Babilonia, tal como les mostré en ese pequeño diagrama, abarca un poco más de 1000 y tantos años, ¿sí? Y para el año 500 ya, de hecho, Babilonia estaba entrando en un proceso de declive paulatino. Pero lo que pasó en Sinar sí tiene que ver con una connotación que afecta a muchas naciones todavía. Y pues no puede pasar por alto en ese lugar la leyenda de Semiramis. Yo creo que todos de alguna forma han escuchado en algún momento un poco respecto a Semiramis. Su historia ha sido descrita en miles de tablillas cuneiformes. En dichos materiales se nos dice que fue esposa de Nimrod, por ejemplo. Es identificada por algunos como la reina siria Samuramat. Según leyendas griegas, fue esposa del mítico rey Ninus o Nimrod de Asiria y luego reina gobernante por 42 años, al fallecer el rey Ninus tras 52 años de reinado. A su muerte es proclamado Ninus o Nimrod como dios solar. Dicen que fue concebido inmaculadamente y milagrosamente,
que bajó de la luna en un huevo de luna gigante que cayó al río Éufrates en el momento de la primera luna llena después del equinoccio de primavera. Según la leyenda, concibió y dio a luz milagrosamente un hijo llamado Tamuz, al que tuvieron por salvador de Babilonia. Ahora, este relato, obviamente mitológico, es narrado en muchas de las estatuillas que se han encontrado a lo largo de tantos años en la región de Babilonia. Si existió o no literalmente Semiramis, todavía es discutible, pero de que hubo una reina con características muy similares a las de la leyenda, sin duda que sí. Sin duda que sí. ¿Por qué es interesante Semiramis? Bueno, por favor, al momento de seguir avanzando, no olvide lo que hablamos de Zacarías, no olvide lo que hablamos de Sinar, no olvide que es en ese lugar de Mesopotamia donde se desarrollan las primeras bases de la civilización que van a traernos hasta la actualidad. Entonces, es un lugar importante para que se pueda producir un engaño. Si nosotros queremos fabricar un engaño que abarque a todo el mundo, que llegue a todas partes, ese era el lugar correcto. Ese era el lugar correcto. Pero por el otro lado, si queremos fabricar un engaño, tiene que tener algunas bases de realidad. Pensemos por un momento en un billete de juguete, más o menos como de monopolio o de banco inmobiliario, de ese juego con el que se compra y se venden propiedades. Si uno recibe o tratan de pagarle a alguien con un billete de esos, de papel, uno se da cuenta que eso no vale nada, que es un papel impreso, punto, y no lo acepta. La particularidad que tiene que tener un engaño o una falsificación radica en el hecho de que debe parecerse mucho al original. Es decir, se debe utilizar un papel lo más parecido posible al papel moneda y sobre ese papel ya imprimir lo que se quiera imprimir, pero que a todas luces sea difícil de ser reconocido como falso. Ese es el objetivo, que la gente lo reciba como si fuera verdadero. Es en Babilonia donde se va a formar el mito de la diosa madre, pero ese mito fue pasando de generación en generación desde el Paleolítico, o podríamos decirlo ya en términos bíblicos, desde la época de Eva. Ese dicho de que en algún momento iba a pasar esto, de que de una mujer iba a venir precisamente esa simiente redentora. Ese rey o ese salvador o ese conquistador. Y obviamente hay la presencia de Nimrod como un prototipo de eso. No sabemos quién es su madre. No tenemos registro de mujeres en la genealogía del Pentateuco, por lo menos de esa parte. Pero sí aparece las crónicas de Semiramis, una cantidad de documentos en arcilla que cuentan la historia de esta mujer en relación de un hombre, un rey llamado precisamente Nimrod. Entonces ahí juntamos las evidencias bíblicas con las evidencias arqueológicas y tenemos muy claramente cómo se construyó este mito que tiene características tanto históricas pero también bíblicas. Así surgieron las estatuas de Semiramis con el niño Tamuz en sus brazos. Otra leyenda dice que era hijo de Enki, Acadio Ea, señor del Apsu o las aguas, y de la diosa Sirdu, la serpiente. Según la leyenda, Tamuz fue muerto por una fiera y fue resucitado por su esposa Inanna Ishtar en el mes cuarto. Los judíos exiliados allí llegaron a llamar Tamuz al mes cuarto, que precisamente era el mes en que recordaba este evento, la muerte y la resurrección de Tamuz. Era Tamuz representado por un toro. Es interesante que cuando Israel sale por mano de Dios a través de Moisés,
la primera imagen que los israelitas se construyen es precisamente un becerro. Ahora, todo esto era parte de toda una estructura de culto que había en ese tiempo y que también había llegado a Egipto, sin duda sí. Había fiestas a Tamuz en este mes cuarto para celebrar estos acontecimientos. Primero había endechas, llantos, quejidos, lamentos, plañidos debido a la muerte de Tamuz, y después canciones y alegría por su resurrección. Estas fiestas que se desarrollaban en el mes cuarto culminaban en bacanales y orgías repulsivas. Tamuz, con el tiempo, fue ligado como el dios del sol y de la vegetación. Hay una referencia muy interesante en el libro de los profetas, en Ezequiel capítulo 8, versículo 14, hablando de Tamuz. Dice, y me llevó junto a la puerta septentrional de la casa de Jehová, y vi allí mujeres sentadas, plañendo a Tamuz, gritando, clamando de dolor a Tamuz. Esta es la visión que tiene el profeta Ezequiel del templo de Jerusalén. En el templo de Jerusalén, él ve a estas mujeres precisamente rindiendo culto, conforme decía la tradición en el mes cuarto, a esta entidad llamada Tamuz. Hasta el día de hoy, en el calendario civil de Israel existe el mes de Tamuz. Es impresionante que tengamos en su calendario, en el del pueblo de Israel, ni más ni menos, un mes con el nombre, una entidad tan detestable y tan conectada con el nacimiento de la idolatría, ¿no le parece? No deja de ser peculiar. Ahora, Semiramis va a encarnar un rol casi como una telenovela, donde cuenta una historia. Ella se va a considerar primero esposa, pero luego va a haber toda una leyenda para justificar que ella nace inmaculada, que es hija de la luna, y de que se casa con un valiente guerrero que al principio es Nimrod, pero luego hay una historia que va cambiando esta anterior, que dice de que en realidad quien es el esposo es también su hijo. Entonces ella a la vez es la esposa, pero a la vez también es la madre. Y esta asociación es la que va a extenderse en todo el mundo, va a formar todo un culto a la diosa madre, y va a darle una característica de permanencia a lo largo del tiempo muy interesante, que ha quedado plasmada en una cantidad de respaldos históricos, documentales, arquitectónicos, en fin, poéticos. Donde usted mire, hay registros que también han llegado dentro del catolicismo cristiano como tal. Sin duda sí, sin duda sí. Esta diosa madre es la precursora de la diosa mesopotámica Ishtar, de la sumeria Inanna y más tarde de la cananea Astarte. Pues ya en las culturas del norte de Eurasia las mujeres tenían diosas similares del nacimiento y les brindaban protección tanto en su embarazo como en el parto. Es muy común encontrar muchas de estas imágenes aún en antiguos asentamientos hebreos. Inanna, a quien acabo de hacer referencia, es probablemente el primer nombre de este culto oficial que nace en Mesopotamia con el que se identifica a la Reina del Cielo. En pocas palabras diríamos que es la reina más antigua en posición de reina, en posición de esposa, conectada con lo que es el alumbramiento, el nacimiento, el embarazo y también la fertilidad. Esta imagen en particular se llama la Dama de Huarca o la Dama de Uruk. Es llamada coloquialmente la Mona Lisa sumeria
Es una escultura que está datada en el año 3300 a.C. Fue esculpida en época de la civilización sumeria. La pieza está considerada una de las primeras piezas de la historia en las que se refleja un rostro femenino y fue hallada en 1938 durante unas excavaciones llevadas a cabo por arqueólogos alemanes en el complejo de templos dedicados a la deidad sumeria Inanna, diosa del amor y la fertilidad, que forma parte de las ruinas de la antigua ciudad de Uruk, ubicadas cerca de la ciudad moderna de Samawa. Seguimos con Inanna. Ya en el periodo Uruk, años 4000 al 3100, Inanna estaba asociada a la ciudad de Uruk. Durante este periodo, el símbolo de un poste con cabeza de anillo estaba estrechamente asociado con Inanna. ¿Recuerdan lo que hablamos de las puertas, cierto? Bueno, aquí tiene ya un ejemplo muy contundente. Esta entidad se estaciona en la puerta de las casas. Durante la época sumeria, un conjunto de sacerdotes conocidos como Gala trabajaban en los templos de Inanna, donde interpretaban elegías y lamentaciones. Los hombres que se convertían en Gala a veces adoptaban nombres femeninos y sus cantos se componían en el dialecto sumerio Emel Sal, que en los textos literarios suele reservarse para el habla de los personajes femeninos. Varios proverbios acadios parecen sugerir que también estos sacerdotes podrían tener inclinaciones homosexuales. Tenemos a Astarte, conocida tristemente por sus menciones, las muchas menciones que hay a esta entidad en el Antiguo Testamento. Esta estatuilla en particular, mesopotámica, representando Astarte, o también dicen Ishtar Astarte, data del siglo III a.C. Esta es una diosa de origen fenicio. Es venerada como la diosa de la vegetación en todo el Oriente Próximo. En sus templos se desarrolló prostitución sagrada, ritual, y era también llamada la reina del lucero de la tarde. Por último, está Ishtar, que la mencionamos varias veces en estas últimas láminas. Además de ser uno de los dioses mesopotámicos más complejos, Ishtar es también uno de los más prominentes. La diosa Ishtar se describe repetidamente en los mitos mesopotámicos como una deidad que posee todos los grandes poderes divinos y que merece su trono sagrado. A menudo se la representa como una diosa feroz que cabalgaba hacia la batalla sobre 7 perros gigantes o sobre posibles leones, y a la que incluso las deidades mesopotámicas más supremas temían cuando estaba en pie de guerra. No por nada se la llama la madre de las batallas o la diosa de la guerra. A menudo se hacía referencia a ella como la reina del cielo y tenía múltiples templos por toda Mesopotamia, en ciudades como Ur y Nínive. Uno de los templos más grandes de Ishtar era el de Eana, en la metrópoli sumeria de Uruk. El famoso rey mesopotámico Sargón de Akkad fue un gran defensor de Ishtar y extendió su culto a partes de Mesopotamia que aún no veneraban a la diosa del amor. Esta, la diosa de la guerra o señora de las batallas, sería la que al final va a dar forma, junto con las dos anteriores, Inanna y Astarte, a todo el sistema de culto que está precisamente detrás de la que nosotros identificamos como la reina del cielo. Hay una imagen que quisiera que puedan ver con detalle. Ahí está precisamente Ishtar. Es un
una imagen que es bastante compleja porque tiene tanta inscripción cuneiforme, tanto también elementos de representación que son más complejos de a simple vista. Esto mismo está acá. Pueden ver ustedes ahí precisamente el felino, el león, que en algunos parecía un perro. Aquí se ve claramente que es un león. La vemos siempre armada con flechas. Está alada. Está la estrella de Ishtar en la parte intermedia. Y tenemos también un sacerdote o sacerdotisa en este caso. Se han encontrado muchas imágenes de Ishtar en Babilonia y en toda la región de Mesopotamia. Ahora, su nombre está asociado a un monumento muy, pero muy famoso en Babilonia. ¿Cuál? Nada menos ni nada más que la Puerta de Ishtar. Nabucodonosor II construye la llamada Puerta de Ishtar. La Puerta de Ishtar era originalmente una de las 8 puertas monumentales, 14 metros de altura, 10 de ancho, y era la manera de poder acceder al templo de Baal o de Bel. Esta puerta monumental ya no está más en su lugar de origen, hoy descansa en un museo en Alemania y pueden ver ustedes las imágenes de los leones, los labrados en este color azul tan interesante. Sin duda es una obra monumental. Pero ¿qué tenemos acá sino la descripción de la Reina del Cielo como precisamente esa puerta por donde se produce una entrada de esta entidad, de la Reina del Cielo, de esta sabiduría de Lucero a todos los pueblos, a todas las naciones? Ahora, esto se ha extendido a lo largo de todos los pueblos. Todos nosotros conocemos la historia de Génesis 11. Sabemos que ahí Dios juzgó al hombre por esa actitud que tenía, que era básicamente la repetición de lo que había en el corazón de querubín miles de años atrás. Recuerdan que querubín decía, o Lucero decía, perdón, era Lucero que decía, subiré a lo alto, subiré al trono, subiré al monte del Señor. Bueno, en Génesis 11, ¿qué es lo que tenemos? Precisamente tenemos al hombre diciendo lo mismo que habían dicho los enemigos de Dios mucho tiempo atrás. Nos construiremos esta torre, nos haremos un nombre por si fuéramos esparcidos, llegaremos hasta los cielos. Y bueno, esta historia que la conocemos todos termina con ese relato en el cual se dice que Dios confundió los idiomas de todos porque había visto Dios de que en el corazón del hombre estaba tal la decisión de cumplir con este objetivo que no iban a cambiar. Entonces ahí Dios confunde sus idiomas de tal manera que ellos ya no puedan comunicarse y su proyecto es abortado, quiero decir. Pero lo que es evidente es de que desde ese lugar donde se desarrolló de una forma tan organizada este culto, ellos llevarían a donde fueran no solamente la historia leyenda, el relato oral, sino también llevarían estatuillas, pequeñas arcillas, tallados en marfil, en madera, en terracota, a todo rincón de la tierra. Y vamos a poder tener evidencia de eso en muchísimos pueblos. Yo les mostraba hace un instante precisamente a la diosa Durga de la India. Pueden verla ahí sentada, pueden verla con sus armas precisamente. Pueden ver que tiene una habitación especial, una habitación sagrada, sacerdotes que levantan sus instrumentos en dirección a ella, pero también animales que se llevan en sacrificios. Por ejemplo, se está llevando un toro o una vaca, no lo sé, para ser sacrificado.
Pueden ver también que hay algo así como un raquía, un cielo intermedio donde hay entidades y hay otro tipo de sacerdotes que se acercan a ellas. Esto en la India. Podemos ver a Hera, por ejemplo, en Grecia, de la misma forma. O, por ejemplo, Brigitte, dentro de los celtas, que tiene características muy similares precisamente al de Inanna, Ishtar o Astarte. Muy conectada con la naturaleza, con la fertilidad, con la tierra. Es interesante que siempre va a darse esta relación entre mujer, fertilidad, reproducción y tierra, ¿verdad? Tenemos entre los nórdicos, por ejemplo, a Nertus. Se han encontrado imágenes de Nertus precisamente con las mismas características, una entidad conectada con la naturaleza. Dentro del norte de España, el pueblo vasco, está Mari, imágenes dibujadas en las cuevas que describen esta entidad. Parece casi un dibujo infantil, pero tiene características muy particulares. Vean ustedes que hay estrellas. Recuerden hace un momento la que les mostré y les dije, esta es la estrella de Ishtar. Vean ustedes esas estrellas. Pero también hay seres humanos y también hay una representación probablemente de animales. Tenemos en las culturas mexicanas o centroamericanas, por ejemplo, a Coatlicue o Tonantzin, la diosa madre, asociada a lo que es la fertilidad, la naturaleza, la reproducción. No podían faltar los incas aymaras en este caso, con lo que es Pachamama, la madre tierra, la diosa de la tierra, que era venerada en templos, pero también en huacas, que estaba presente en los hogares, era reverenciada con las cosechas, con los primeros frutos. Y hasta el día de hoy, los descendientes de los pueblos quechuas y aymaras en América todavía rinden culto a Pachamama, a esta diosa tierra o a la madre tierra. Ellos van a ofrecer libaciones hasta el día de hoy, van a ofrecer los primeros frutos. En muchos casos van a tener fechas marcadas con los equinoccios o los solsticios, en este caso, para rendirle culto, convocatoria. En muchos casos se escogen lugares altos. También se le ofrece culto en lugares de aguas, en lagos importantes. Eso le da características a algunos lagos, de lagos sagrados, por ejemplo, en fin. En Japón tenemos a Amaterasu, la diosa que sale de la montaña, la protectora, que está conectada también con la vida, la reproducción, la defensora de Japón. Tenemos en la cultura hindú o hinduista a Madhya Pradesh, por ejemplo, de la misma forma una reina, una diosa. En Egipto tenemos a Isis y Horus, tenemos a la diosa madre y al hijo Horus, también representada en un trono. Y bueno, dentro del catolicismo, sin ir muy lejos, por ejemplo, las vírgenes negras, donde tenemos esa combinación de reina y rey, ¿cierto? De reina, madre, y del hijo, que es el rey. Otra vez dentro del hinduismo tenemos, por ejemplo, aquí a Devaki y Krishna, esta combinación dual, que originalmente pues aparece, como dijimos, ya dentro de Mesopotamia a partir del año 6000 aproximadamente antes de Cristo.
Y la lista puede crecer en pueblos de diferentes latitudes, no hay mucho que buscar. Nosotros vamos a encontrar en cada pueblo referencias a esta diosa madre que han llenado la tierra, sin duda. En Génesis 11:9 dice, por eso llamó su nombre Babilonia, porque allí confundió Jehová la lengua de toda la tierra, y desde allí los esparció Jehová por la superficie de toda la tierra. Uno de los significados para Babilonia es confusión. Por eso dice, y llamó su nombre Babilonia, porque allí confundió el Señor su lengua. En relación a esta entidad, Babilonia como tal, en Apocalipsis 17:5, vean, dice, y en su frente estaba escrito un nombre misterio, Babilonia, la grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces aquí vemos una relación interesante, una evolución entre un lugar llamado Babilonia y una persona identificada con el nombre Babilonia. Esto no deja de ser llamativo porque vean ustedes que el lugar es tan importante para que se produzca precisamente una acción combinada. Siempre hay un lugar para poder actuar, para poder presentar las cosas de forma correcta. Así como aparece un Betel donde Jacob llega, por ejemplo, en el libro de Génesis, tenemos que esta entidad, la reina del cielo, esa luminaria caída, encuentra la manera de entrar, afectaría como un sistema de culto esa puerta que es Babilonia, esa puerta que va a permitir entrar a este plano de trabajo, de acción, de influencia y desde Babilonia llegar a muchísimas ciudades y tierras del mundo. Todo este culto, más allá de que yo no pretendo hacer una exposición detallada, porque uno podría decir, ¿y qué pasó en Australia? ¿Qué pasó en Nueva Zelanda? ¿Qué pasó, por ejemplo, en África? Yo he dado algunas referencias nada más. Ya cada uno de ustedes en su propio país y ciudad puede verificar lo que le estoy diciendo y va a llegar a la conclusión que todos hemos llegado, de que el culto a la Reina Madre es la forma de culto más antigua que hay. Y eso está presente aún en pueblos muy primitivos que se han encontrado, con quienes hay cierto grado de contacto, por ejemplo en la Amazonía brasilera, en Borneo, en fin, hasta en grandes civilizaciones como la egipcia, que ha dejado tanta evidencia, o también la babilónica. Entonces, partimos de la premisa simplemente de que esa influencia llegó gracias a haberse esparcido desde Babilonia todos los pueblos a toda la tierra. Sin duda, llegó como una forma de culto ya organizada y la gente simplemente lo transmitió de generación en generación. Una de las razones por las que esto fue bastante sencillo tiene un sentido totalmente práctico. En esos años, los alumbramientos eran difíciles. Una gran cantidad de mujeres moría al tener sus hijos, al dar a luz sus hijos. Básicamente por condiciones muchas veces de higiene, otras por dificultades propias del lugar. No había una atención médica que pudiera garantizar, por ejemplo, un alumbramiento más o menos seguro. Entonces, muchas mujeres empezaban a rendir culto a esta entidad precisamente cuando se embarazaban, como una forma de tener cierta garantía de que ellas iban a sobrevivir junto con sus pequeños. Entonces, esto va desarrollando una forma de culto, primero, conservado especialmente por las mujeres. No se olvide de esto que acabo de decir, porque en la siguiente reunión, el día de mañana, vamos a poder desarrollar esto. Las mujeres son como las que conectan esto de generación en generación, primera cosa. Segundo, el culto en una gran etapa de su desarrollo se lleva a cabo dentro de los hogares, porque es ahí donde nacen los niños. Esa es la razón. No tiene el carácter de un culto estatal, aunque bien pudimos darnos cuenta por Ishtar, por ejemplo,
de que sí hay un culto muy importante en todo lo que es Asiria y Babilonia. Pero a pesar de la fuerza que tenía Ishtar, no era la diosa más importante del panteón babilónico. Había otro que era más importante. Entonces, dentro de la religión como estatal, si se quiere, había una presencia masculina como la más importante, pero esa era la que era menos influyente en la cultura de la gente. Me explico, es decir, la gente no tenía mucho problema con lo que creía el rey o con lo que se hacía en el templo. Lo que a la gente le importaba era lo que pasaba en su casa. Y en la casa se rendía culto a entidades femeninas. Entonces, por ejemplo, aún en la época de los reyes en Israel, era frecuente encontrar pequeñas estatuillas de Astarte o Acera de este tamaño en la cocina, en las habitaciones. Y lo digo porque se han encontrado, excavando asentamientos judíos, se han encontrado un sinnúmero de estas figurillas, mostrando de que no tenían una urna, no había un nicho donde ponerla en la puerta, pero estaba entre la ropa de la mujer, estaba guardada entre el menaje de cocina, en fin. Hay un pasaje de la Biblia que nos permite ver cuán serio esto era, y tiene que ver con Jacob y Raquel. ¿Recuerdan ustedes a Raquel, la amada esposa de Jacob? ¿Recuerdan que cuando ellos llega el tiempo de que abandonen la casa de los padres de Raquel y vuelvan de regreso hacia la tierra de Jacob, Raquel se roba los terafines de su padre? ¿Qué eran los terafines? Bueno, los terafines eran básicamente ídolos familiares. Ella tenía ídolos familiares que codiciaba de su padre. Ella los toma y los roba y se va. ¿Por qué se va Raquel con esos terafines? Precisamente por lo que le estoy diciendo. Ella anhelaba embarazarse. Recuerde que ella no podía tener bebés. Y obviamente en ese tiempo, como en toda la antigüedad, se vendía la idea de que a través de estas entidades uno podía embarazarse. No había Biblia en ese tiempo, no había ley. Pero lo que nos permite conocer ese relato de la Biblia en Génesis nos hace ver precisamente estos detalles. Cuando el padre de Raquel se da cuenta de que ha sido robado, él sale en persecución de Jacob y de su esposa y los encuentra y pide que le devuelvan, pero dice que ella los esconde debajo de su vestido y se sienta. Y ella niega haberlos tomado y obviamente Jacob no sabía que su esposa los había tomado tampoco. Esto al final va a provocar la muerte de Raquel. Y está muy claro el relato porque Jacob, sin saber eso, hace un voto frente a Dios exigiendo que cualquiera del grupo que va con él, que tenga algo escondido contra Dios, algo que ofenda a Dios, pues muera. Y curiosamente, sin saberlo, él está sentenciando a su esposa Raquel, a su amada Raquel, que sí se robó los terafines de la casa de su padre. Al final, usted conoce el relato bíblico, ella sí muere. Dios permite que sobreviva su pequeño, Benjamín. Pero en el fondo nos deja ver ese escenario en el cual este tipo de influencia operaba y se movía. Hay mucho detrás de la escritura en torno a esto y obviamente nos muestra cuán delicada era y cuán sutil la forma de culto que se desarrollaba a través de los hogares, de casa en casa, de abuela a nieta, y sucesivamente de generación en generación. Sí va a haber en su momento templos muy importantes para estas entidades femeninas, como por ejemplo el templo de Diana de los Efesios allá, o de Atenea. Va a haber esos templos, pero esto va a ser ya en época posterior. Sin embargo, esta germinación, este génesis se da
en todo este proceso que se desarrolla precisamente en Mesopotamia, pero no sin semillas que vendrían de todo el Paleolítico, como lo estuve comentando y con las pruebas que les he podido aportar. Vamos a parar aquí. Pero no quisiera despedirme sin primeramente darnos la oportunidad de reflexionar en cuanto a qué cosas nosotros consideramos que son verdaderas en nuestra casa. Qué cosas creemos como verdaderas en nuestra cultura familiar. Es posible que todos seamos parte de hermosas congregaciones donde asistimos semana tras semana, pero más allá de lo que en la congregación se crea, lo cierto es de que lo que se cree dentro de la casa, dentro de la puerta del hogar, es muchas veces más fuerte y más influyente que lo que se crea en esa reunión semanal. Hay muchas cosas que las familias hoy día conservan, algunas como un legado cultural, familiar, y otras simplemente las retienen ahí porque todavía no tienen la luz necesaria para darse cuenta que son cosas que ya no son parte de, o no debería ser parte de lo que ellos han recibido del Señor. Se anima a hacer una oración conmigo. Oremos. Digámosle, Señor, queremos traer luz sobre todas las cosas que nosotros creemos. En casa, con nuestros esposos, esposas, con nuestros hijos, con nuestros padres. Cuántas cosas hemos recibido como verdades de parte de nuestros antepasados, pero que a la luz de tu verdad no son ciertos. Padre, te pedimos que tu luz, esa luz verdadera que ilumina a todo hombre, nos ayude a ver lo que está escondido y nos ayude a identificar todas esas cosas guardadas que nos están robando y nos están enfermando. Abren puertas para que entidades que vienen de la tiniebla nos dañen y nos perjudiquen. Señor, ponemos delante de ti nuestro sistema de creencias y pedimos que tú Señor, puedas iluminar todo lo que nosotros consideramos como verdadero. Y si hay cosas que en realidad no lo son, ayúdanos a identificarlas, a juzgarlas y echarlas de nuestra casa. Padre, te damos gracias porque tú iluminas nuestras vidas y que no hay nada escondido delante de tus ojos, Señor. Gracias por el relato de la palabra. Gracias porque podemos encontrar tantas respuestas en este libro maravilloso que tú nos has entregado. Te bendecimos y te honramos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Quiero invitarlos, antes de terminar para nuestra siguiente jornada, estaremos revisando esto ya un poco más cerca, no nos iremos tan lejos, pero yo sé sin duda nos va a ayudar mucho y nos va a permitir avanzar. Gracias por haberse conectado a esta segunda transmisión. Nos vemos mañana. Bendiciones.